childhood dreams. Hola, bueno, volvimos de África, fue algo impresionante. Creo que este será el primer video, pero en secuencia cronológica es el último. ¿Por qué? Porque ya estoy en casa, estoy descansando, siendo muy agradecida con lo que viví en ese lugar. Y realmente creo que quería hacer este video cuando regresara porque yo quería dar testimonio de lo bueno que fue Dios. Aunque la tormenta y el viento venga, estaré firme. En mi corazón debo aprender a confiar en tu plan. Perdón que me cojo mucho el cabello, pero es que tengo la cámara frontal, entonces me siento muy despeinada. Quiero contarles que antes de salir a África yo le estaba pidiendo a Dios una palabra. Yo le dije, mira, si tu presencia no va a ir con nosotros, yo no quiero ir, porque todo estaba en contra de que íbamos a poder viajar. Todo, tanto migración, no teníamos vacunas, porque somos jóvenes y sanos, y en ese tiempo no estaban vacunando todavía a los jóvenes, no, o sea, todo estaba en contra, los tiquetes carísimos, también allá en Kenia estaban cerrando las puertas porque estaban en cuarentenas obligatorias porque el COVID estaba muy elevado. Entonces el pastor me dice, ora porque acá estamos encerrados, no dejan ni entrar ni salir a nadie. Yo decía, Dios, y es la primera vez que no iba sola, ya tenía a cargo a un equipo, iba junto a mi esposo hermoso, pero había tantos factores que se estaban juntando que yo decía, definitivamente no. Hola amigos, les quiero contar que estamos aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Dios es muy fiel, vale la pena confiar en Él, en sus promesas, en lo que nos dijo que haría en esta misión, aunque todo pronóstico era que no íbamos a viajar, todo el mundo dijo no, pues en los aeropuertos, en tantas cosas, Él nos daba una palabra y nos sosteníamos en eso. Así que aquí estamos confiando en Dios. Esto se llama la fidelidad de Dios. Andar en fe, creer en el Espíritu Santo y que Él va delante de nosotros. Muchas gracias por sus oraciones, sus aportes, por estar ahí pendientes. Dios los bendiga y vamos de la mano de Dios. Sí, sigan orando. Ahorita vamos a un tramo hacia Francia, después hacia el Medio Oriente y después si llegamos aquí. Le digo, bueno Dios, dame una palabra, necesito orar y necesito tener paz en mi corazón, que tú nos vas a enviar y que nos vas a regresar con bien. Y estaba orando y Él me recordó un capítulo en Ezequiel 47 y se los voy a resumir. Ezequiel tiene una visión en la cual un hombre se le acerca como con un cordel, dicen ahí, pero es como, háganme cuenta, 1 metro, y le dice que lo empieza a llevar hacia el oriente de una casa, de un lugar cerrado. Pero esa casa es especial porque esa casa empieza a subir agua. Y aparte de eso es como si fuera un río que empieza a elevarse. Y en la visión el hombre, que parece ser un ángel, le dice que camine, que empiece a caminar dentro de ese río. Y cuando él empieza a caminar, él se da cuenta de que ya el agua no le llega a sus pies, sino empieza a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura y después lo pasa completamente y tiene que nadar porque no lo puede seguir pasando caminando. Y es así como el ángel también le da como una revelación y está exactamente en el versículo 12. Dice, y junto a este río, en la ribera, o sea, mientras él pasaba ese río, dice, a uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Para mí fue muy, muy significativo. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. La primera es que habla de árboles y los que saben, el proyecto se llama Tree House, que traduce como casa del árbol, pero en realidad ese nombre es dado porque el árbol bien plantado da buenos frutos y creemos que los niños son buen fruto de ese árbol que se siembra con la palabra de Dios, con oración, con tantas cosas espirituales que
lo nutren y ellos dan buenos frutos. Esos son nuestros niños. Entonces cuando empieza a hablar de árboles yo decía, wow Dios, algo me quieres decir. Y no solo eso, Él me dice, es que ustedes son el río, ustedes van a ir a esos tiempos de sequía de ese lugar, porque primero, literalmente, físicamente, es muy seco, es un lugar demasiado seco. Segundo, el COVID estaba elevadísimo, la gente asustada, de muerte, de depresión, de lágrimas, aparte sin comer, entonces es como, bueno, me quedo encerrado en la casa en cuarentena, pero también me muero de hambre. Entonces, había tantos factores de miedo, y no solamente de parte de ellos, sino de parte nuestra, específicamente mía, porque yo decía, tengo miedo de que me digan que no, de que no pase, de que en migración nos devuelvan, de que no estamos vacunados, de que nos enfermemos y nos quedemos en un país. Terrible, tenía muchos miedos. Y Dios ahí me recordaba con esta palabra que nosotros íbamos a ser ese río que llevaría esa sanidad, esos frutos, esa comida, porque no solamente eso, en todo el capítulo dice que estas aguas, dice, recibirán sanidad por medio de estas aguas, y donde ellas entraren habrá muchísimos peces, o sea, alimentación, y porque estas aguas han entrado allí recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río. Yo decía, Dios, nos has llevado a dar sanidad, a dar liberación, a dar alimento, esperanza en medio de la crisis, de la pandemia. Todo el mundo asustado y tú nos llevas al otro lado del mundo. Es muy loco que uno quiera viajar y no sea de paseo, sino de misión al otro lado del mundo con todas las situaciones que hay. Y créanme que no lo hacían saber en migración, porque era, ¿y ustedes a qué van? ¿Turismo? No, a turistear no se puede. Nosotros tratábamos de explicar que no era un turismo, sino que era parte de la misión, pero como que no entendían qué es eso de misión, o sea, no les cabía en la cabeza lo loco que estábamos arriesgando para ir por tantos aeropuertos, coger tantos aviones, llegar a ese lugar aún más lleno de COVID y estar allí por unos niños. Pero créanme que valió la pena, esa palabra de Dios se cumplió a cabalidad. Vi cómo el Señor traía la lluvia temprana y la tardía a lugares de sequía, y no solo físicos, sino espirituales. Como el Señor nos llevó a ministrar su palabra, a hablar de Él, y no solo eso, sino a servir con actos de amor, de misericordia, de que no habíamos olvidado esa nación, esos niños, que les hace falta un abrazo, haz las tareas, ya comiste, come mejor, algo de buena nutrición. En medio de todo eso fue lo que Dios nos permitió hacer. Entonces estamos muy agradecidos ya de regreso en casa. Nos purgamos, nos bañamos, olíamos terrible, uno queda con un olor impregnado. Podemos comer lo que queremos, pero aún en nuestra mente está el shock de que ellos allá están necesitando mucho. Y creo que eso yo le llamo siempre la depresión post-misión. Y siempre nos pasa, y siempre me pasa, que es llegar a la realidad donde tu mente, tu corazón, tu vida fue tocada, impactada por Dios, por la gente, por la comunidad, y tú llegas a tu realidad y es la misma, de verdad. Todo sigue siendo lo mismo, nadie cambió, tú cambiaste, porque el Espíritu Santo te cambió, te transformó. Las experiencias misionales nos transforman poco a poco. Uno piensa que va a transformar el mundo como superhéroe, pero en realidad tú eres el primer transformado por el Espíritu de Dios. Y llegas a esta realidad y es como, qué fuerte. Yo quisiera que todo el mundo hubiese vivido eso para que todo el mundo tuviera un corazón diferente, un corazón más apasionado, que ame más, que dé más. Y llego a Colombia y me encuentro con que la inseguridad de Bogotá está terrible.
han robado un montón de gente que conozco, amigos. Antes de yo irme para el viaje, a mí me robaron con armas de fuego y sé lo que se siente el estar asustado. Incluso han robado chicos de Misiones on Fire y me duele y digo, Dios, no quiero eso, porque te estamos sirviendo, estamos siendo punta de lanza para muchas cosas misionales, tanto en Colombia como en Kenia, y el enemigo quiere atacar. Pero entiendo que hace parte de la vida, de las situaciones, de lo que le ocurre a buenos y a malos, porque la lluvia está encima, llueve para buenos y malos y el sol sale para buenos y malos. Entonces, creo que entender en esas dinámicas de la vida cotidiana, de que aunque tú cambiaste, puedes venir a seguir haciendo un cambio. Y de verdad que yo pienso que la misión ahorita de la que llego me transformó en muchos aspectos. Y en uno de ellos es la adoración y la gratitud a Dios por todo lo que hizo. Es que no se imaginan, pero cada vez que yo pasaba migración, que yo tenía que casi llorarles a las personas para que nos dejaran pasar, para que contaran las horitas de las pruebas PCR porque no estábamos vacunados, para que no nos aislaran, no nos devolvieran. Y Dios abría las puertas de maneras increíbles. Entonces todo el tiempo era como una alabanza constante a Dios y decir, wow, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto tan maravilloso que haces? Que nos permites a nosotros, simples seres humanos, ver un poquito de tu gloria aquí en la tierra, ver esas cosas imposibles, caminar en fe. Y eso es lo interesante y aventurero de las misiones, depender más de Dios, completamente de Él, porque sabíamos que no había opción en esos aeropuertos, no había opción en Kenia de entrar, no había opción de vacunas, no había opción de nada, pero teníamos esto. Teníamos esa palabra y en esa palabra descansé, lloré mucho, o sea, muchas veces dije no fue, ya devolvámonos, vamos a la casa a dormir. Pero Dios fue muy lindo, usó muchos instrumentos, personas que me aman, que aman la misión, para recordarme esas verdades espirituales. Así que también agradezcamos a Dios por esas personas lindas que ha puesto a nuestro alrededor, que nos incentivan la fe y que nos recuerdan esas promesas que Dios ya dio, que están en su palabra y que su palabra es sí, amén y nada fuera de eso. Entonces aprender a confiar. Eso les cuento de mis experiencias y bueno, les contaré más cosas por medio de videos. Pude hacer algunos videos en los lugares en los que estábamos, así que pues retomemos el canal y aquí estamos pues para contar lindas experiencias de todo lo que Dios puede hacer cuando disponemos nuestra vida y cuando caminamos en fe. No es quedarnos quietos, de verdad es caminar sobre la fe y sobre las promesas que Dios ya nos dio. Dios los bendiga, abracitos. Dios que permaneces, el mundo pasará, tu palabra seguirá.